Cada martes por la vía telefónica escuchamos al abogado Carlos Ramón Campos Chávez. Hoy pues visita los estudios de Grupo BX, también para que usted lo conozca físicamente, a quienes nos ven por Canal 10, a quienes siguen la transmisión vía Facebook Live en estas diferentes plataformas por la que usted nos ve y nos escucha cada mañana en la primera edición de Poder Informativo. Yo le doy la bienvenida. Joven abogado, ¿cómo te va? Muy bien, Ángel, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí físicamente con ustedes. Pues adelante, es todo tuyo Sí. el programa. Muchas gracias, Ángel. Bueno, hoy traemos a la mesa, la temática que traemos es un informe que publicó por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto a raíz de la entrega de contribuciones que viene siendo todo este papeleo probatorio de cómo ha estado la situación humanitaria a raíz del COVID-19 en todo el mundo. Entonces, lo que yo vengo a compartirles hoy es una información muy descriptiva, hasta cierto punto explicativa, de cómo está la sociedad internacional a raíz de el COVID-19. Y uno de los planteamientos que establece este documento oficial, que por cierto técnicamente es vinculatorio a todos los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas, sobre todo en la protección de los derechos humanos, es la gran alta tasa de marginación social y en este caso de discriminación estructural que tenemos en las sociedades internamente a raíz del COVID-19. Y aquí les quiero compartir un par de datos interesantes. Bueno, por ejemplo, en el tema de vacunación hay técnicamente un reproche, una crítica contra los países ricos, los industrializados, que han acaparado el 87% de todas las dosis, 87% de todas las dosis. Y los países en desarrollo, los pobres y en desarrollo, en materia de dosis, han vacunado solo al 0.2% de su población. Solo nomás para que nos demos cuenta de la asimetría, primero de la compra de vacunas, pero también de las dosis instrumentadas a la población. Otro dato muy interesante es cuánto han invertido los países en materia de política social, derechos económicos, sociales y culturales, en este caso para poder solventar o detener estos altos números, estos altos grados de marginación dentro de las sociedades occidentales y también orientales. Tenemos que, por ejemplo, los países en desarrollo solo han invertido el 2% de su PIB y los países más ricos industrializados el 20% de su Producto Interno Bruto. Son dos datos muy, muy generales. Sin embargo, aquí lo que hay que destacar de este informe, Ángeles, y al público en general que se los quiero compartir es la gran cantidad de asimetrías que se están multiplicando a raíz del COVID-19. Y aquí hay dentro del apartado oficial, hay un capitulado respecto a la calidad de las democracias. Y eso es muy importante porque lo que se está lacerando más es no solo la cohesión social e institucional, sino los entornos democráticos de esas sociedades, en este caso de las sociedades humanitarias. Sin democracia, aquí se parte de premisas muy importantes que les quiero compartir a la población es, si no hay una defensa y garantía de los derechos humanos, que es de donde parte de Naciones Unidas, la democracia está en velo, está en peligro, en varios países. Y es cierto, del 2008 a la fecha, los populismos que se han generado en varios países, con esa situación del COVID-19, si las democracias estaban debilitadas, hoy en día se pueden debilitar más. Y estamos hablando ya en materia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, posiblemente rompimiento de regímenes políticos en países donde institucionalmente no estén bien consolidadas, en este caso todo este aparato estatal para garantizar humanamente la mínima gobernabilidad. Hay un concepto que maneja Naciones Unidas que me parece que aquí quiero compartirle al auditorio, es la buena gobernanza. ¿Y qué es la buena gobernanza? La buena gobernabilidad. ¿Y qué es la buena gobernabilidad? Gobiernos eficaces y efectivos, en este caso, en materia de derechos humanos. Ahora, mucho se ha criticado de que, por ejemplo, el gobierno de México pues no ha tenido justamente una política acertada y eficiente para enfrentar justamente la pandemia. Hablan de la caída del Producto Interno Bruto tan solo en el 2020 de 8.5%, que la califican catastrófica, y las expectativas de este 2021 no pintan nada bueno. Sí, mira Ángel, vamos a plantearlo en sus justas dimensiones, vaya. Ahora sí que muy a los clásicos. Este informe es de toda la sociedad internacional. No es específico para México. México. No es específico para México. Pero hay que destacar lo siguiente, a ver, ningún país
Ningún país del mundo. Vaya, ni Estados Unidos hasta que sale la vacuna y empezaron con sus grandes dosis de vacunación, que hay que decirlo también, ha habido un gran lucro, y eso también lo dice el reporte, en todo lo que es la instrumentación de la vacunación, pero también la venta de insumos para, en este caso, los hospitales. Entonces, por parte, aquí lo que quiero dejar claro es, si bien es cierto, todos los países han tenido déficits, debilidades, era normal dentro de la lógica de la pandemia. Ahora bien, no estoy justificando. Lo que estoy dando a entender es que este caso paradigmático nos tiene que llevar a una renovación institucional, a una modernización de todo el sector de salud, público y privado, a raíz del COVID-19. Y lo que me gustaría aquí plantear es más que una lógica de protesta, es una propuesta, en un sentido, como lo plantea el informe de Naciones Unidas, en ese caso el Alto Comisionado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, es lo siguiente. Ya tenemos el problema. Tuvimos déficits, nos dimos cuenta que no nos preparamos para un cataclismo de este tipo. Esa es la principal crítica que hay que poner en la mesa. Sí, se habla de que nadie estaba preparado para lo que estamos enfrentando. Pero no es justificación. No. No es justificación para ningún país, porque por algo tú pagas impuestos, yo pago impuestos, pagamos todos impuestos, pero aquí es un punto de un corte de caja, porque lo que es un hecho es que no podemos seguir manteniendo el mismo sistema institucional y económico antes del COVID a después del COVID-19. Claro, porque además todavía seguimos sin conocer, o cuando menos los profesionales de la salud no conocen realmente a qué nos estamos enfrentando. Cuando pareciera ser que se veía una luz al final del túnel con el hecho de alcanzar la vacuna, que no es una cura, surgen estas variantes. Fíjate, qué bueno que platicas esta parte de, a ver, y eso se lo quiero compartir a la población. El COVID no ha terminado, las secuelas de COVID siguen, porque estamos viviendo un proceso pandémico. Entonces, independientemente de la vacuna, y te lo dice la OMS y otros especialistas, no voy a hablar de una lógica epidemiológica, pero sí desde una lógica muy descriptiva, muy clara, es la vacuna te ayuda a prevenir y a bajar el golpe del COVID a tu cuerpo. Pero eso no quiere decir que el COVID vaya a desaparecer. El COVID llegó para quedarse. Entonces, aquí hay un punto muy importante, y comentabas aquí otras secuelas, mi estimado Ángel, que quiero aquí compartir a la población, que toca también el informe. El tema de la brecha digital. Yo no sabía, y me lo descubrí con el informe, que solo el 54% de la población a nivel mundial tiene acceso a Internet. Imagínense el otro resto que no tiene acceso a Internet, cómo está su posibilidad de acceder. 4% en el mundo. 54%. 54%. Casi la mitad. Casi la mitad del no mundo. Tiene. No tiene. Entonces, en materia educativa, hoy en día casi todos los trabajos, y en materia educativa la gente está tomando clases en línea. Pero un segundo elemento, salud. La salud no solo es física, sino también la salud mental. El Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado están recomendando que las nuevas políticas públicas que surjan a raíz de la problemática del COVID-19 tienen que venir desde una lógica integral. Educación, empleo, ingresos, la salud que no solo es física, social, sino también mental. Porque las secuelas ya están en la sociedad, en las sociedades. El tema aquí es qué hacer. Y aquí hay una posición muy clara, muy crítica contra la sociedad internacional, los gobiernos, las empresas, por el acaparamiento, porque eso hay otro diagnóstico muy importante. Tenemos una discriminación estructural muy clara. O sea, quienes estaban en una lógica de pobreza y de marginación o de escasez, han sido los más afectados de los que han tenido una zona de comodidad por su trabajo también, bien habido, pero bueno, aquí el punto es que hay una discriminación estructural de origen. El COVID-19 está multiplicando esa simetría. Y aquí lo comento aquí en el público. Los objetivos de desarrollo sostenible que mucho se presume y se asume en los gobiernos, en las empresas, son técnicamente imposibles de alcanzar a raíz de esta lógica pandémica que estamos viviendo. Y bueno, en el caso de América Latina, no está de más comentar el apunte. Son países en desarrollo. Nuestras capacidades estructurales, institucionales y fiscales y económicas realmente eran limitadas para poder solventar esa problemática en general. Pero insisto, eso no es justificación. Nos tiene que servir a nosotros. A nosotros nos tiene que servir para revisar todo el marco institucional, todo el marco político, todo el marco legal, que también lo recomienda el Alto Comisionado, para efectos de estar preparados para la siguiente pandemia. Esta no va a ser la última pandemia. Es las primeras que pueden venir más adelante. No hemos salido. No hemos salido de la problemática. Estamos todavía en tránsito y vienen otras. Otra situación, el cambio climático. El cambio climático va a generar una movilización, una migración forzada en todos los países del mundo, porque en las zonas donde por ejemplo, sector agropecuario, se podrían cosechar, sembrar
productos para alimentar a su población van a dejar de ser cosechables y sembrables. Entonces, vienen problemáticas humanitarias y una que es una de las críticas del secretario general donde dice, y lo comenté en la mesa pasada o la antepasada, Ángel, si me lo permites, la lógica de la solidaridad. No puede haber cooperación sin solidaridad. La solidaridad tiene que darse no solo a nivel internacional, sino también interno. La lógica que viene es, si no cooperamos entre todos, la humanidad sí se puede ver en graves y en serios problemas en un futuro de no largo plazo. Y bueno, aquí en Tabasco no estamos ajeno a lo que ya nos alcanzó, que es el cambio climático. Quizá posiblemente mucha gente decía, bueno, acá no, porque escuchas cambio climático y rápidamente tu mente nos traslada al deshiele de los glaciares, ¿no? Pero aquí, ¿cuántas inundaciones en los últimos años hemos tenido? Y es eso, el cambio climático. Zonas que pues aquí nunca se inundaba, aquí no nos llegaba el agua, ya nos alcanzó y están planteando también los gobiernos el hecho de quitar núcleos poblacionales, sobre todo los que están primeramente en los márgenes de ríos y después pues otras zonas que últimamente se han venido inundando. Esto es el cambio climático. Y a ver, qué bueno que lo platicas, aterrizándolo a Tabasco, porque van a comentar, oye, estás muy a nivel internacional, vámonos a nivel local. Bueno, a ver, este documento internacional, ya es vinculatorio a nuestro país, por cierto, es importante que los estados, cuando hablamos de estados, es importante contemplar que no solo es estado o gobierno federal, sino también gobierno estatal y gobierno municipal. La coordinación está salvaguardada por la Constitución. Entonces, tiene que venir una nueva coordinación, una nueva relación entre federación, estados y municipios para estas situaciones que estamos viendo, que bien estás platicando, que tienes toda la razón y que la gente ha padecido. A ver, la principal afectación que ha tenido la gente hoy en día son 2 o 3. La vida, el patrimonio y los proyectos de vida. 3, los derechos humanos. Son 3 derechos humanos muy importantes. Sin vida no hay patrimonio y sin patrimonio tampoco hay proyecto de vida. Y es cierto, tiene que venir un rehacer y una nueva manera de hacer las cosas. Ahora, esto que da a conocer las Naciones Unidas, es un catálogo de buenas intenciones, pero hablas de que es vinculatorio, ¿qué va a pasar? Sí, a ver, a nivel del derecho internacional, este documento es un documento doctrinal. Si bien no es una sentencia, es un catálogo de recomendaciones que a nivel interno, México, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, y bueno, e interpretaciones de la Suprema Corte, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, eso implica documentos doctrinales y académicos como de este tipo e institucionales, forman parte del rango constitucional, sobre todo cuando beneficia a la persona, principio por persona, en fin, términos legales. Este documento podría ser vinculatorio a nivel interno, pero por supuesto, uno pudiese argumentar a nivel administrativo, a nivel judicial, a nivel pseudo judicial o fuera de los aparatos judiciales, que este documento tenga que ser leído, entendido, escuchado y para aterrizable a las realidades de cada país. Exactamente. No es un tema obligatorio per se de que no, hay que ser casuísticos, o sea, atender a la realidad que estamos viviendo a nivel Estado, a nivel Federación, de tal manera que conforme cada situación en particular poderlo aplicar. Porque eso es una de las cosas que también comenta el informe. Necesitamos nuevos diagnósticos. Los diagnósticos que teníamos ya no funcionan para la nueva realidad que estamos viviendo. E inclusive me atrevería a decir, no solo nuevos diagnósticos, sino yendo más a profundidad, nuevos indicadores que nos permitan aterrizar y entender la realidad que se está generando a raíz de esta problemática de COVID-19. Hay que decirlo muy claramente, Ángel, y no se ha querido manejar en la prensa o en los medios de comunicación, yo lo manejo de esta manera porque esa es la lógica. Si es un problema, eso es un problema humanitario de gran calibre. Técnicamente estamos en una guerra contra un patógeno biológico que en un momento no sabíamos cómo funcionaba, cómo actuaba, cómo se comportaba. Hoy en día este patógeno ha acabado con empleos, con proyectos de vida, con vidas humanas y sigue afectando la vida de miles y millones en todo el mundo, que no se diga en nuestro país. Entonces, este documento es aplicable, pero por supuesto que es vinculatorio. Sobre todo, por la lógica de materia de la garantía de derechos humanos que debe de haber en todo Estado que se diga, y permítanme la ironía si lo digo con mucho respeto, democrático. Entonces, lo que siempre lo veíamos lejano, pues está en una realidad y como bien mencionas, abogado, llegó para quedarse lo de la pandemia porque justamente se creó una falsa idea que con la vacuna, pues esto había dicho adiós
Y ahí vemos los rebrotes, y ahí vemos los contagios, y aquí vemos justamente en Tabasco este aumento y el riesgo de volver a semáforo epidemiológico color rojo, que de entrada implicaría pérdida de más empleos de los de que por sí ya se perdieron, y no ha habido una recuperación económica. Vemos, escuchamos todos los días al sector empresarial, a la iniciativa privada, que los golpea duramente, que tratan de sobrevivir, y esos son los patrones, pero los empleados. Llegaste a un punto clave. Hablamos mucho de la generación de empleos, pero si la fuente de empleo desaparece, ¿cuál es la fuente de empleo? La empresa privada, sea en el sector formal o informal, técnicamente estás acabando con la posibilidad de generar empleos. Se podrán decir muchas cosas a nivel indicadores, que ya se está recuperando los índices de empleo antes de la pandemia, lo que sea, pero lo que sí es una realidad es que más allá del número duro, del número frío, porque es un número duro, frío, hay una realidad en la vida cotidiana que no se logra medir. Y te voy a poner un ejemplo, Ángel, y ahí los indicadores son muy claros. En materia del sector informal, algo que no se ha logrado dimensionar es la capacidad económica del sector informal de la economía en las sociedades. Sí hay indicadores, pero a ver, la lógica aquí es que es mucho trabajo invisible, mucha gente que vive de la liquidez de la sociedad. ¿Qué es la liquidez? Es la fluidez de dinero. El dinero, el circulante. Exactamente. Aquí lo dice también en el informe. La capacidad de empleos, el 60% de los empleos en el mundo son informales, 60% de los empleos son informales. Imaginemos el golpe a esa fluidez económica de mucha gente que vive no del sector formal sino informal. Nuestro país, nuestro estado alcanza tasas más altas del 50% del sector informal de la economía. O sea, hay mucha gente que no vive y no tiene los derechos garantizados que un sector formal te garantiza. O sea, hay mucha gente que no llega a un indicador para ser reflejado. Entonces, cuando no hay fluidez, liquidez económica, imaginemos cómo esa gente está sobreviviendo, ya no viviendo, sobreviviendo. Entonces, es otra parte, un área de oportunidad y también una crisis que se puede generar si no se interviene de manera, precisa, contundente, tomando el riesgo como oportunidad y de esa manera poder reinsertar a un nuevo sector. Porque, tiene que venir una reestructuración, una gran reforma a la economía del mundo. No podemos seguir manteniendo una lógica, una dinámica como antes del COVID-19. Esta crisis tiene que servir como una lógica de oportunidad y en esta lógica también reestructurar y reorganizar las oportunidades para que la economía se reactive. El empleo también es un derecho humano, Ángel, es un derecho social. Y como lo comenté hace un inicio, así como la vida y el patrimonio, los proyectos de vida han estado en riesgo hasta este momento. Muy bien, yo agradezco la disponibilidad, licenciado, el tiempo siempre en un programa en vivo, siempre lo digo, es el enemigo a vencer. Agradezco muchísimas gracias. El comentario y si Dios así lo permite, claro que el próximo martes estaremos platicando de nueva cuenta.